En las sombras de la provincia mexicana, donde la pobreza era un verdugo silencioso, 4 hermanas construyeron un imperio de horror que devoró a más de 100 vidas inocentes. El sol caía pesadamente sobre el polvo de Guanajuato en 1945, cuando Delfina González Valenzuela observaba desde el balcón de su casa las calles empedradas del pueblo. Sus ojos oscuros, fríos como el acero, escaneaban cada rostro que pasaba. No buscaba amistad ni compañía. Buscaba mercancía. Junto a ella, sus hermanas María de Jesús, Carmen y María Luisa compartían ese mismo hambre insaciable por el dinero, esa ambición que las convertiría en las criminales más despiadadas que México conocería en el siglo XX. Las hermanas González Valenzuela no nacieron monstruos. Crecieron en la miseria, en una familia numerosa donde el hambre era el único invitado constante. Pero fue precisamente esa pobreza la que afiló sus colmillos. Delfina, la mayor, fue quien primero comprendió que en un país donde las mujeres valían menos que el ganado, existía un negocio oscuro pero rentable. Un negocio donde la desesperación ajena podía transformarse en oro. Todo comenzó con un burdel. Uno pequeño, discreto, en las afueras de San Francisco del Rincón. Las hermanas, especialmente Delfina y María de Jesús, manejaban el lugar con mano de hierro. Pero no se conformaron con ser simples administradoras de un prostíbulo. Tenían una visión más oscura, más retorcida. Si otras mujeres administraban burdeles contratando trabajadoras que iban y venían libremente, ellas harían algo diferente. Algo que les garantizara control absoluto y ganancias permanentes. La estrategia era diabólicamente simple. Las poquianchis, como comenzarían a llamarlas años después, enviaban intermediarios a los pueblos más pobres de Jalisco, Guanajuato y estados vecinos. Estos emisarios buscaban mujeres jóvenes, campesinas, huérfanas, madres solteras, cualquiera que estuviera lo suficientemente desesperada. Les prometían trabajo honesto en las ciudades. Empleadas domésticas, cocineras, costureras. Les pintaban un futuro brillante, alejado del hambre y la miseria. Y las mujeres, cegadas por la necesidad, aceptaban. María Guadalupe Rentería tenía 16 años cuando los reclutadores llegaron a su pueblo en 1947. Su padre había muerto el año anterior, y su madre enferma apenas podía alimentar a sus 4 hermanos menores. Cuando un hombre elegantemente vestido le ofreció trabajo como sirvienta en León, con pago adelantado y promesa de enviar dinero a su familia cada mes, María Guadalupe vio la luz al final de un túnel infinito. Besó a su madre, abrazó a sus hermanos y subió a aquel camión polvoriento que la llevaría directo al infierno. El viaje duró horas. María Guadalupe iba acompañada de otras 5 muchachas, todas con los mismos ojos esperanzados, los mismos sueños ingenuos. Hablaban entre ellas sobre lo que harían con su primer salario, sobre las vidas nuevas que les esperaban. Ninguna sospechaba que jamás volverían a ver a sus familias. Cuando el camión se detuvo, no estaban en León como les habían prometido. Estaban frente a una casa grande, de paredes blancas pero ventanas enrejadas, ubicada en un lugar que no reconocían. Delfina González salió a recibirlas. Su sonrisa era amplia pero no alcanzaba sus ojos. Les dio la bienvenida, les ofreció agua, les mostró las habitaciones. Pequeñas, oscuras, con camas angostas y sábanas raídas. Les explicó que descansarían esa noche y comenzarían a trabajar al día siguiente. Pero cuando María Guadalupe intentó salir al patio para tomar aire fresco, descubrió que la puerta estaba cerrada con llave. Cuando preguntó por qué, una de las hermanas menores, Carmen, le respondió con una voz helada que nunca olvidaría: «Aquí nadie sale sin permiso. Mejor acostúmbrate». Esa primera noche, María Guadalupe y las otras muchachas comprendieron la verdad. No habían sido contratadas como sirvientas. Habían sido compradas como esclavas sexuales. Al día siguiente comenzaría su verdadera pesadilla. Las poquianchis operaban con una eficiencia aterradora. Las mujeres recién llegadas eran encerradas en habitaciones, golpeadas hasta que su espíritu se quebraba, violadas repetidamente hasta que comprendían que no había escape. Las que se resistían recibían palizas brutales. Las que intentaban huir eran torturadas frente a las demás como advertencia. Delfina personalmente se encargaba de las más rebeldes, utilizando látigos, palos y puños. Una vez quebrantadas,
Las mujeres eran forzadas a prostituirse. Los clientes llegaban día y noche. Hombres de todas las clases sociales, campesinos, comerciantes, políticos, policías. Todos pagaban su cuota a las hermanas González, pero las mujeres nunca veían un solo centavo. Trabajaban por comida escasa y por seguir con vida. Esa era su única recompensa. El negocio prosperó rápidamente. Las Poquianchis abrieron más burdeles. Uno en Lagos de Moreno, otro en León, uno más en San Francisco del Rincón. Cada establecimiento operaba con el mismo sistema despiadado. Mujeres engañadas, esclavizadas, explotadas hasta el último aliento. Las hermanas se volvieron ricas. Compraron propiedades, joyas, autos. Se vestían elegantemente y asistían a misa cada domingo, presentándose como empresarias respetables. Pero mantener este imperio de horror requería más que violencia. Requería eliminar evidencia. Y las Poquianchis no dudaban en hacerlo. Cuando una mujer quedaba embarazada, las hermanas forzaban abortos brutales en condiciones insalubres. Muchas morían desangradas. Las que sobrevivían eran obligadas a continuar trabajando días después. Los bebés que nacían vivos desaparecían misteriosamente. Algunos eran vendidos. Otros simplemente eran asesinados. Cuando una mujer enfermaba de sífilis, tuberculosis o cualquier enfermedad que la hiciera inservible para los clientes, las Poquianchis aplicaban su solución final. No había hospitales ni medicinas. Solo muerte. Delfina y María de Jesús personalmente se encargaban de estos asesinatos. Envenenamiento, estrangulamiento, golpes en la cabeza. Los métodos variaban, pero el resultado era siempre el mismo. Los cuerpos eran enterrados clandestinamente. Al principio, en terrenos alejados de la ciudad, en zanjas poco profundas cubiertas con calorías. Pero conforme los años pasaban y el número de víctimas crecía, las hermanas se volvieron más descuidadas. Comenzaron a enterrar cadáveres en los patios traseros de sus propios burdeles, bajo el piso de habitaciones abandonadas, en fosas comunes improvisadas. Durante casi 2 décadas, las Poquianchis operaron con impunidad absoluta. Las familias de las desaparecidas buscaban respuestas que nunca llegaban. Presentaban denuncias que la policía ignoraba sistemáticamente. Algunos oficiales estaban en la nómina de las hermanas. Otros simplemente no les importaban las vidas de mujeres pobres. María Guadalupe sobrevivió los primeros 3 años mediante un instinto animal de supervivencia. Aprendió a apagar su mente durante las noches interminables, a volverse invisible para evitar los castigos de Delfina, a nunca mirar a los ojos a ninguna de las hermanas González. Pero en 1950, cuando enfermó de una infección pulmonar severa, supo que sus días estaban contados. Había visto desaparecer a demasiadas mujeres enfermas. Conocía el patrón. Una noche de febrero, mientras tosía sangre en su colchón raído, escuchó a Delfina y María de Jesús hablando en el pasillo. Sus voces flotaban a través de las paredes delgadas como cuchillos. «Esta ya no sirve. Mañana nos encargamos de ella». María Guadalupe sintió como su corazón se detenía. No por miedo, sino por algo más profundo. Rabia. Una rabia que había estado acumulándose durante 3 años de humillación y dolor. Esa madrugada, cuando la casa finalmente quedó en silencio, María Guadalupe hizo algo que ninguna otra prisionera había logrado. Rompió el pequeño cristal de su ventana con un pedazo de ladrillo suelto, envolvió su mano en una sábana y empujó los barrotes oxidados hasta que cedieron lo suficiente para que su cuerpo desnutrido pudiera deslizarse. Cayó 2 metros sobre tierra dura, sintiendo como algo crujía en su tobillo, pero no se detuvo. Corrió cojeando por callejones oscuros, escondiéndose en sombras cada vez que escuchaba pasos, hasta que el amanecer la encontró a las puertas de una iglesia en San Francisco del Rincón. El padre Ignacio Gutiérrez encontró a María Guadalupe desmayada en las escaleras del templo. Estaba esquelética, cubierta de moretones, sangrando por las manos y con fiebre altísima. El sacerdote la llevó al hospital del pueblo, donde los médicos quedaron horrorizados por su estado. Pero lo que más impactó al padre Gutiérrez fue lo que María Guadalupe le contó cuando finalmente pudo hablar. Una historia de esclavitud, violencia y muerte que superaba cualquier pesadilla. Sin embargo, cuando el padre Gutiérrez llevó el testimonio de María Guadalupe a las autoridades locales, fue recibido con indiferencia y hostilidad.
El comandante de la policía, un hombre de bigote espeso llamado Rodolfo Morales, desestimó las acusaciones como fantasías de una prostituta enferma. Le sugirió al sacerdote que no difundiera calumnias contra familias respetables de la comunidad. El padre Gutiérrez no era ingenuo. Comprendió que la corrupción llegaba hasta los huesos del sistema. María Guadalupe desapareció 3 semanas después. El padre Gutiérrez la había ocultado en un convento, pero una noche simplemente se esfumó. Nunca se encontró su cuerpo. Años después, cuando finalmente se excavaron los terrenos de las Poquianchis, los investigadores creyeron identificar sus restos entre las docenas de esqueletos hallados, pero nunca hubo certeza absoluta. María Guadalupe se convirtió en un nombre más en la lista interminable de víctimas. Para 1955, el imperio de las Poquianchis había alcanzado su máxima expansión. Operaban 4 burdeles simultáneamente, con aproximadamente 80 mujeres esclavizadas en total. Las ganancias eran astronómicas. Delfina se había convertido en una de las mujeres más ricas de la región, con propiedades valuadas en cientos de miles de pesos. Vestía pieles y joyas, conducía un Cadillac negro y se codeaba con políticos y empresarios que jamás sospechaban la fuente de su fortuna. Pero el poder absoluto corrompe absolutamente, y las hermanas González se volvieron cada vez más descuidadas y sádicas. Ya no se conformaban con explotar a las mujeres. Comenzaron a disfrutar activamente de su sufrimiento. Delfina desarrolló un gusto particular por la tortura. Inventaba castigos creativos para las que consideraba problemáticas. Quemaduras con cigarrillos, azotes con cables eléctricos, encierros en armarios por días sin comida ni agua. María de Jesús, por su parte, encontraba placer en los asesinatos. Estrangulaba a las mujeres enfermas con sus propias manos, mirándolas a los ojos mientras la vida se escapaba de sus cuerpos. Carmen y María Luisa, las hermanas menores, eran igualmente culpables aunque menos visibles. Carmen manejaba las finanzas con precisión de contadora, lavando el dinero sucio a través de negocios legítimos. María Luisa se encargaba del reclutamiento, perfeccionando las mentiras que atraían a más víctimas a la trampa. Juntas, las 4 hermanas formaban una máquina de muerte perfectamente aceitada. En 1958 llegó al burdel de Lagos de Moreno una muchacha llamada Josefina Gutiérrez. Tenía apenas 15 años, ojos grandes y asustados, y un embarazo de 4 meses producto de una violación por parte de un hacendado de su pueblo. Su familia la había echado de casa por la vergüenza. Cuando las Poquianchis la encontraron vagando por las calles, hambrienta y sin ningún lugar a donde ir, le ofrecieron refugio. Josefina, sin opciones, aceptó. Al principio, las hermanas fueron inusualmente amables con ella. Le dieron comida decente, un cuarto privado, incluso ropa nueva. Josefina comenzó a creer que finalmente había encontrado un lugar seguro. Pero esa ilusión se destrozó 3 semanas después, cuando María de Jesús entró a su habitación con una sonrisa que helaba la sangre. «Ya descansaste suficiente», le dijo. «Ahora pagas tu deuda». Josefina fue arrastrada a una habitación diferente, más pequeña, sin ventanas. María de Jesús le explicó fríamente cómo funcionaban las cosas. Tendría que prostituirse hasta que pagara el costo de su comida, su alojamiento y su ropa. Y cuando naciera su bebé, este sería propiedad de las hermanas para hacer con él lo que quisieran. Si se resistía, la matarían. Si intentaba escapar, matarían a su familia en el pueblo. Simple y directo. Josefina trabajó durante 6 meses embarazada. Los clientes no tenían reparos. Algunos hasta pagaban extra por su condición. Cuando finalmente entró en labor de parto, las Poquianchis no llamaron a ningún médico. Delfina misma atendió el parto, asistida por Carmen. Fue una experiencia brutal. Josefina gritó durante horas mientras las hermanas la insultaban por débil y escandalosa. El bebé nació vivo. Una niña pequeña pero saludable. Josefina apenas tuvo tiempo de verla antes de que María de Jesús se la arrebatara de los brazos. «Este producto nos pertenece», declaró con frialdad. Josefina suplicó, lloró, rogó. Pero fue inútil. Nunca volvió a ver a su hija. Años después, durante las investigaciones, se descubrió que las Poquianchis vendían bebés a familias sin hijos por sumas considerables.
La pequeña hija de Josefina probablemente fue vendida, aunque nunca se pudo rastrear su paradero. Pero no todos los bebés tenían esa suerte. Los que nacían con alguna deformidad o problema de salud eran asesinados inmediatamente. Los investigadores después encontrarían restos de al menos 15 recién nacidos enterrados en los patios de los burdeles. Algunos con signos de haber sido estrangulados. Otros simplemente dejados morir de hambre y frío. Josefina perdió la cordura después de que le quitaron a su bebé. Dejó de hablar, de comer, de reaccionar. Se convirtió en un cascarón vacío que respiraba, pero no vivía. Las Poquianchis la mantuvieron trabajando durante 2 meses más, hasta que un cliente se quejó de que la muchacha parecía un cadáver andante y le quitaba el ánimo. Esa misma noche, María de Jesús envenenó la comida de Josefina con arsénico para ratas. La joven murió vomitando sangre en su colchón sucio, sin que nadie moviera un dedo para ayudarla. Su cuerpo fue enterrado en una fosa poco profunda detrás del burdel, junto a otras 27 mujeres que habían sufrido el mismo destino. Para 1960, las Poquianchis habían perfeccionado su sistema hasta convertirlo en una operación industrial de esclavitud y muerte. Pero las grietas en su imperio comenzaban a mostrarse. No por remordimiento o culpa, sentimientos que jamás experimentaron, sino por algo mucho más mundano: la codicia desmedida y la arrogancia que nace de la impunidad prolongada. Delfina González, ahora una mujer de 40 y tantos años con el rostro endurecido por 2 décadas de crueldad, había expandido sus actividades criminales más allá de los burdeles. Comenzó a traficar con órganos de las mujeres asesinadas, vendiéndolos en el mercado negro a médicos sin escrúpulos. Los riñones de una joven sana valían una fortuna. Un hígado, aún más. Las Poquianchis no desperdiciaban nada. Los cuerpos de sus víctimas se convirtieron en mercancía incluso después de muertas. María de Jesús, por su parte, había desarrollado una adicción al asesinato que iba más allá de lo práctico. Ya no mataba solo a las enfermas o problemáticas. Mataba por placer. Si una mujer la miraba de forma que no le gustaba, moría. Si otra se atrevía a quejarse de las condiciones, moría. Si alguna mostraba el más mínimo signo de rebeldía, moría. El índice de mortalidad en los burdeles se disparó. Lo que antes eran 2 o 3 muertes al año se convirtió en una masacre continua. Pero fue precisamente esta escalada de violencia lo que eventualmente atrajo atención no deseada. En 1962, una mujer llamada Catalina Martínez logró algo que parecía imposible. Escapó. Catalina había sido capturada 5 años antes, cuando tenía 18. A diferencia de otras víctimas, ella nunca se quebró completamente. Aprendió a actuar sumisa, a parecer derrotada, mientras en secreto observaba cada detalle de la operación de las hermanas. Estudió los horarios de los guardias, identificó las cerraduras más débiles, memorizó las rutas de escape. Durante 5 años esperó pacientemente el momento perfecto. Ese momento llegó una noche de julio cuando un incendio estalló en la cocina del burdel de San Francisco del Rincón. El fuego no fue accidental. Catalina lo provocó deliberadamente, usando aceite de cocina y trapos que había estado acumulando durante semanas. Mientras todos corrían a apagar las llamas, Catalina se deslizó hacia la parte trasera de la casa. Había robado una llave semanas antes, copiándola con jabón y haciendo un duplicado con metal fundido de cucharas robadas. La cerradura cedió. Catalina corrió hacia la oscuridad sin mirar atrás. A diferencia de María Guadalupe, Catalina sabía que ir a las autoridades locales era inútil. En cambio, viajó durante 3 días hasta llegar a la Ciudad de México. Allí, hambrienta y exhausta, se presentó en las oficinas del periódico Excelsior. Le tomó horas convencer al editor de que su historia era real y no el delirio de una loca. Pero cuando finalmente accedió a escucharla, el hombre quedó paralizado por el horror de su testimonio. La historia de Catalina fue publicada en la portada del Excelsior el 15 de agosto de 1962. El infierno en tierra, red de prostitución forzada opera con impunidad en Guanajuato. El artículo incluía detalles específicos, nombres, ubicaciones, testimonios. La reacción pública fue explosiva. El escándalo era demasiado grande para ser ignorado, incluso por las autoridades corruptas de la región. Pero las Poquianchis tenían conexiones poderosas.
Cuando los primeros investigadores llegaron a San Francisco del Rincón, encontraron los burdeles prácticamente vacíos. Las hermanas habían sido advertidas con anticipación. Habían movido a la mayoría de las mujeres a ubicaciones secretas. Limpiaron evidencia, sobornaron testigos, y cuando fueron finalmente interrogadas, se presentaron como víctimas de una campaña de difamación por parte de una ex empleada despechada. El caso parecía destinado a morir como tantos otros. Pero Catalina Martínez no se rindió. Con la ayuda del periodista que había publicado su historia, un hombre llamado Roberto Blanco Moeno, comenzó a buscar a otras sobrevivientes. Una por una, mujeres que habían logrado escapar años antes comenzaron a salir de las sombras. Cada una aportaba piezas del rompecabezas. Nombres de víctimas desaparecidas, descripciones de los métodos de tortura, ubicaciones de posibles fosas clandestinas. En 1963, la presión pública se volvió insostenible. El gobierno federal, avergonzado por la atención internacional que el caso estaba recibiendo, envió a un equipo especial de investigadores desde la capital. Estos hombres no estaban en la nómina de las Poquianchis. No tenían lealtades locales. Y estaban decididos a llegar al fondo del asunto. El equipo estaba liderado por el inspector federal Francisco Hernández, un hombre meticuloso con reputación de incorruptible. Hernández comenzó su investigación desde cero, ignorando todo lo que las autoridades locales habían reportado previamente. Entrevistó a docenas de personas. Rastreó documentos financieros. Siguió el dinero. Lo que descubrió lo dejó horrorizado. Las hermanas González no solo operaban burdeles de esclavitud sexual. Tenían toda una red criminal que incluía tráfico de personas, venta de bebés, tráfico de órganos, lavado de dinero y vínculos con políticos corruptos a nivel estatal. El alcance de su operación era mucho mayor de lo que nadie había imaginado. Pero Hernández necesitaba evidencia física, necesitaba cuerpos, y para encontrarlos, necesitaba que alguien hablara desde adentro. La oportunidad llegó cuando una de las mujeres aún cautivas, llamada Rosa Hernández, logró enviar una nota secreta con un cliente habitual que había mostrado compasión por ella. La nota era simple pero devastadora. Hay cuerpos enterrados en el patio trasero. Muchos cuerpos. Por favor, ayúdennos. El cliente, un comerciante llamado Alberto Ramos, luchó con su conciencia durante días. Había sido cliente de las Poquianchis durante años. Sabía que las mujeres no estaban allí voluntariamente, pero había cerrado los ojos porque era conveniente. Pero aquella nota lo perseguía. Finalmente, la llevó al inspector Hernández. Armado con esta información, Hernández solicitó órdenes de cateo para todas las propiedades de las hermanas González. Las órdenes fueron otorgadas por un juez federal, evitando así la interferencia de las cortes locales corruptas. El 14 de enero de 1964, a las 5 de la madrugada, equipos policiales federales irrumpieron simultáneamente en los 4 burdeles operados por las Poquianchis. Lo que encontraron superó sus peores expectativas. En el burdel de San Francisco del Rincón, 23 mujeres fueron rescatadas. Estaban desnutridas, golpeadas, muchas enfermas. Algunas no podían hablar del trauma. Otras lloraban incontrolablemente. Todas contaban historias de horror inimaginable. Pero lo peor estaba por venir. Cuando los investigadores comenzaron a excavar en el patio trasero, sus palas golpearon algo duro. Hueso. Cavaron más profundo. Más huesos. Un cráneo. Otro. Y otro. Marcaron el área y trajeron equipo especializado. Durante los siguientes 3 días, exhumaron 42 cuerpos del patio trasero de ese burdel solamente. En las otras 3 propiedades, la historia se repitió. 73 cuerpos más fueron desenterrados. La mayoría eran mujeres jóvenes entre 15 y 30 años. Algunas llevaban muertas décadas, reducidas a esqueletos. Otras habían muerto recientemente, sus cuerpos aún en descomposición. 3 eran hombres, probablemente clientes que habían intentado ayudar a las mujeres o que habían visto demasiado. Los antropólogos forenses que llegaron de la Ciudad de México trabajaron durante semanas para catalogar e identificar los restos. La tarea era abrumadora. Muchos cuerpos mostraban signos de trauma severo, fracturas craneales, costillas rotas, marcas de estrangulamiento en las vértebras cervicales.
Algunos esqueletos tenían los huesos de las manos rotos, indicando que habían intentado defenderse antes de morir. Otros mostraban evidencia de malnutrición crónica. Varios eran de mujeres que habían estado embarazadas al momento de su muerte. Entre los restos también se encontraron 15 bebés y fetos. Algunos habían sido enterrados en cajas de madera improvisadas. Otros simplemente envueltos en trapos y arrojados a las fosas. Los forenses determinaron que varios de estos infantes habían nacido vivos y muerto por asfixia o exposición. Era un cementerio de inocentes, una necrópolis de sueños destrozados y vidas robadas. El inspector Hernández, un hombre curtido por años de investigar los peores crímenes que México podía ofrecer, vomitó la primera vez que vio las fosas. Lloró la segunda. Para la tercera excavación, su rostro se había convertido en una máscara impenetrable de rabia contenida. Sabía que estaba frente al caso más atroz de su carrera, posiblemente el más atroz en la historia criminal de México. Las hermanas González fueron arrestadas la misma noche del 14 de enero. Delfina fue capturada en su casa principal, una mansión elegante en San Francisco del Rincón. Los oficiales la encontraron cenando tranquilamente, vestida con un traje caro y joyas relucientes. Cuando le informaron de los cargos, ella los miró con desprecio absoluto y declaró: «No tengo idea de qué hablan. Soy una mujer de negocios respetable». María de Jesús intentó huir. Los oficiales la persiguieron durante 2 horas por las calles de Lagos de Moreno antes de acorralarla en un callejón. Cuando la capturaron, escupió a los policías y juró que todos pagarían por atreverse a tocarla. No mostró un ápice de remordimiento o miedo. Sus ojos permanecieron fríos, calculadores, hasta el final. Carmen y María Luisa se entregaron sin resistencia. Carmen inmediatamente pidió hablar con un abogado. María Luisa lloró, pero no lágrimas de arrepentimiento, sino de autocompasión. «¿Por qué nos hacen esto?», sollozaba. «Solo tratábamos de sobrevivir». El juicio de las Poquianchis comenzó el 23 de marzo de 1964. Fue un espectáculo mediático sin precedentes. Periodistas de todo el país, e incluso corresponsales internacionales, llenaron la sala del tribunal. Las hermanas González se presentaron impecablemente vestidas, con abogados caros que habían contratado usando el dinero manchado de sangre que habían acumulado durante 2 décadas. La estrategia de la defensa era predecible pero audaz. Alegaron que las acusaciones eran exageradas, que las mujeres habían trabajado voluntariamente en los burdeles, que las muertes habían sido por causas naturales o accidentes, que los cuerpos enterrados pertenecían a trabajadoras que habían muerto de enfermedades y fueron enterradas discretamente por razones de salud pública. Incluso sugirieron que algunas de las supuestas víctimas estaban vivas y simplemente se habían ido a otras ciudades. Pero el fiscal federal, un abogado brillante llamado Sergio Mendoza, había construido un caso irrefutable. Presentó el testimonio de 32 sobrevivientes. Una por una, estas mujeres subieron al estrado y narraron sus experiencias. Algunas apenas podían hablar entre sollozos. Otras relataron sus historias con voces mecánicas, disociadas del trauma. Pero todas contaban la misma narrativa de engaño, esclavitud, violencia y muerte. Catalina Martínez fue la primera en testificar. Pasó 4 horas en el estrado, describiendo con detalles precisos cada aspecto de la operación de las Poquianchis. Explicó cómo las reclutaban con promesas falsas, cómo las golpeaban hasta quebrar su voluntad, cómo las obligaban a prostituirse sin pago, cómo asesinaban a las que enfermaban. Cuando terminó su testimonio, no había un solo ojo seco en la sala del tribunal, excepto los de las hermanas González, que permanecieron completamente inexpresivos. Rosa Hernández, la mujer que había enviado la nota que desató la redada final, testificó sobre los asesinatos que había presenciado personalmente. Describió cómo María de Jesús había estrangulado a una joven llamada Patricia frente a todas las demás mujeres como castigo por intentar escapar. Cómo Delfina había envenenado a 4 mujeres simultáneamente cuando enfermaron de tuberculosis. Cómo los cuerpos eran arrastrados al patio trasero en medio de la noche y enterrados en fosas poco profundas mientras las sobrevivientes eran forzadas a escuchar los sonidos de las palas golpeando la tierra. El testimonio más devastador vino de una mujer llamada Esperanza Rodríguez, quien había sido forzada a trabajar en los burdeles durante 8 años.
Esperanza describió cómo las Poquianchis manejaban los embarazos. Si el cliente que había embarazado a una mujer pagaba extra, el bebé era entregado a lo vendido a familias que pagaban bien. Si nadie pagaba y el bebé nacía sano, era vendido en el mercado negro de adopciones. Si el bebé nacía con problemas de salud, María de Jesús personalmente lo mataba. Vi a María de Jesús ahogar a un recién nacido con sus propias manos, testificó Esperanza con voz temblorosa. El bebé tenía labio leporino. Ella dijo que nadie pagaría por un monstruo. Lo sostuvo bajo el agua en una palangana hasta que dejó de moverse. Después ordenó que lo enterráramos en el jardín con los demás. La defensa intentó desacreditar a los testigos, sugiriendo que eran prostitutas mentirosas buscando venganza o compensación económica. Pero el fiscal Mendoza tenía evidencia forense que respaldaba cada testimonio. Los cuerpos exhumados contaban sus propias historias. Los patólogos explicaron con detalle científico cómo habían muerto estas mujeres. Las fracturas craneales consistentes con golpes de objeto contundente. Las marcas de ligadura en cuellos. Los rastros de arsénico y otros venenos en tejido óseo. Además, Mendoza presentó evidencia documental. Registros financieros que mostraban las transacciones de venta de bebés. Testimonios de médicos corruptos que habían comprado órganos a las Poquianchis. Declaraciones de oficiales de policía locales que admitieron haber aceptado sobornos para ignorar las denuncias. La red de complicidad era vasta y profunda. El punto culminante del juicio llegó cuando el fiscal llamó al estrado a un hombre llamado Hermenegildo Zúñiga. Hermenegildo había trabajado como empleado de mantenimiento para las hermanas González durante 5 años. Había visto cosas que lo perseguirían hasta su muerte. Pero su testimonio más importante concernía a un libro de contabilidad que Delfina mantenía meticulosamente escondido. Hermenegildo había encontrado el libro por accidente mientras reparaba una tubería en la oficina privada de Delfina. Era un registro detallado de todas sus transacciones. Cada mujer reclutada, cada bebé vendido, cada cuerpo eliminado. Delfina, con su obsesión por el control y el dinero, había documentado todo. Y Hermenegildo, horrorizó por lo que había leído, había robado el libro y lo había escondido, esperando el momento adecuado para entregarlo a las autoridades. Ese momento llegó durante el juicio. El libro de contabilidad fue presentado como evidencia. Sus páginas contenían entradas como Marzo 5, 1957. Reclutada, Luisa Morales, 16 años, Arandas. Eliminada, Octubre 22, 1958. Causa, tuberculosis. El libro contenía 191 nombres. 191 vidas reducidas a entradas contables. Cada una con fecha de reclutamiento y, para la mayoría, fecha de eliminación. El fiscal Mendoza sostuvo el libro en alto para que todos en la sala pudieran verlo. Era un libro de muerte encuadernado en cuero, manchado en algunas páginas con lo que parecía ser sangre seca. La meticulosidad de Delfina, su arrogancia de creer que nunca sería capturada, se había convertido en su perdición. Durante 3 semanas más, el juicio continuó. La defensa intentó argumentar que el libro era una falsificación. Trajeron expertos en caligrafía que rápidamente fueron desacreditados cuando el fiscal demostró que habían sido pagados por las acusadas. Intentaron alegar insanidad mental, sugiriendo que si las hermanas habían cometido estos crímenes, era porque sufrían de alguna enfermedad psiquiátrica. Pero los psiquiatras forenses determinaron que las 4 hermanas eran perfectamente conscientes de sus acciones y capaces de distinguir entre el bien y el mal. Delfina González nunca mostró remordimiento. Durante todo el juicio permaneció sentada con la espalda recta, la barbilla en alto, mirando a los testigos con desdén. Solo habló una vez en su propia defensa, cuando el juez le preguntó directamente si tenía algo que decir. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir en un mundo que no le da oportunidades a las mujeres, declaró con voz firme. Si hubiera nacido hombre, sería llamada empresaria exitosa. Pero como soy mujer, me llaman monstruo. Su cinismo era tan profundo que resultaba casi incomprensible. No veía a sus víctimas como seres humanos, sino como recursos. No comprendía por qué el mundo se horrorizaba ante sus acciones cuando, según su lógica retorcida, ella simplemente había hecho negocios. María de Jesús, por su parte, parecía disfrutar la atención.
Sonreía durante los testimonios más horrendos. En una ocasión guiñó el ojo a un periodista. Cuando se le preguntó si era cierto que había matado personalmente a más de 50 mujeres, respondió: no llevaba la cuenta. ¿Usted cuenta cuántas moscas mata? Carmen intentó negociar hasta el final. Ofreció revelar los nombres de todos los funcionarios corruptos que habían protegido su operación a cambio de una sentencia reducida. El fiscal rechazó la oferta. Ya tenía suficiente evidencia. Carmen entonces intentó culpar a Delfina de todo, alegando que ella solo había seguido órdenes de su hermana mayor. Nadie le creyó. María Luisa, la menor de las hermanas, mantuvo su actitud de víctima incomprendida. Lloraba frecuentemente durante el juicio. Insistía en que ella nunca había matado a nadie personalmente, que solo había ayudado con tareas administrativas. Los testimonios de las sobrevivientes la contradijeron. Varias mujeres declararon que María Luisa había participado activamente en los reclutamientos engañosos y en los castigos físicos de las cautivas. El 11 de mayo de 1964, después de 4 días de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. La sala del tribunal estaba repleta hasta el último asiento. Periodistas, sobrevivientes, familiares de las víctimas, curiosos, todos contenían la respiración mientras el juez leía la sentencia. Culpables. Los 4 cargos de asesinato múltiple. Culpables de tráfico de personas. Culpables de secuestro. Culpables de esclavitud. Culpables de tortura. Culpables de venta de menores. Culpables de asociación delictuosa. La lista de crímenes ocupaba 3 páginas completas. La sentencia fue contundente. Delfina y María de Jesús fueron condenadas a 40 años de prisión, la pena máxima en ese entonces. Carmen recibió 35 años. María Luisa, por ser la menor y haber colaborado parcialmente con las investigaciones, recibió 25 años. Las 4 fueron enviadas a prisiones de máxima seguridad en diferentes estados para evitar que continuaran operando desde dentro. Pero la sentencia pareció insuficiente para muchos. 40 años por 191 vidas destruidas. 40 años por 2 décadas de tortura sistemática. Las matemáticas del horror no cuadraban. Afuera del tribunal, mientras las hermanas González eran escoltadas hacia los vehículos que las llevarían a prisión, una multitud enfurecida se había congregado. Gritaban, lanzaban piedras, exigían justicia real. La policía tuvo que formar un cordón humano para evitar un linchamiento. Las investigaciones continuaron durante meses después del juicio. Los equipos forenses seguían excavando, buscando más víctimas. El número oficial de cuerpos recuperados eventualmente llegó a 114, pero el inspector Hernández creía que el número real de víctimas era mucho mayor. Muchos cuerpos probablemente nunca serían encontrados. Algunos habían sido enterrados en lugares que las hermanas se llevaron a la tumba. Otros habían sido incinerados o arrojados a pozos profundos. Los familiares de las desaparecidas llegaban desde pueblos remotos, cargando fotografías amarillentas y esperanzas desesperadas. ¿Estaba su hija entre los cuerpos encontrados? ¿Su hermana? ¿Su esposa? El proceso de identificación era lento y frecuentemente imposible. Los antropólogos forenses hacían lo mejor que podían, pero muchos restos estaban demasiado deteriorados. De los 114 cuerpos recuperados, solo 63 pudieron ser identificados con certeza. Las familias que lograron identificar a sus seres queridos al menos tuvieron el consuelo de poder enterrarlos apropiadamente. Organizaron funerales modestos en sus pueblos. Lloraron las vidas que pudieron haber sido. Las 51 víctimas no identificadas fueron enterradas en una fosa común en el cementerio de San Francisco del Rincón, con una placa simple que decía: a las víctimas de las Poquianchis, que su memoria nunca sea olvidada. La historia de las Poquianchis envió ondas de choque a través de México. Desató conversaciones incómodas sobre la corrupción policial, sobre la vulnerabilidad de las mujeres pobres, sobre cómo la pobreza y la desesperación crean víctimas perfectas para los depredadores. El caso inspiró cambios legislativos. Nuevas leyes contra el tráfico de personas fueron promulgadas. Se establecieron protocolos para investigar denuncias de desapariciones de mujeres. Se crearon refugios para víctimas de explotación sexual.
Pero estos cambios llegaron demasiado tarde para las 191 mujeres cuyas vidas habían sido robadas por 4 hermanas que vieron en la miseria ajena una oportunidad de negocio. Delfina González murió en prisión en 1968, solo 4 años después de ser sentenciada. Oficialmente la causa fue un infarto. Extraoficialmente, circularon rumores de que había sido envenenada por otras presas que conocían su historia. María de Jesús sobrevivió más tiempo. Murió en 1990, después de 26 años de encarcelamiento. Durante todo ese tiempo nunca expresó arrepentimiento. Hasta el final mantuvo que había sido víctima de una sociedad hipócrita que la condenaba por hacer lo que los hombres hacían impunemente. Carmen y María Luisa eventualmente fueron liberadas después de cumplir sus sentencias completas. Salieron de prisión como mujeres ancianas, quebradas por décadas de encierro. Intentaron reconstruir sus vidas bajo identidades falsas, pero sus rostros eran demasiado reconocibles. Donde quiera que iban, eran identificadas, rechazadas, a veces amenazadas. Carmen murió sola en un cuarto de hotel en 1998. María Luisa desapareció de los registros públicos en el 2003. Se presume muerta, aunque nunca se encontró su cuerpo. Las sobrevivientes de las Poquianchis enfrentaron sus propios desafíos. Muchas nunca pudieron reintegrarse completamente a la sociedad. El estigma de haber sido prostitutas, aunque forzadas, las perseguía. Catalina Martínez, la mujer valiente que había destapado el caso, intentó llevar una vida normal pero nunca pudo escapar de sus pesadillas. Murió en 2010, a los 73 años. En su funeral, las pocas sobrevivientes que aún vivían se reunieron para honrarla. Compartieron historias, lloraron juntas y reconocieron que sin el coraje de Catalina, muchas más habrían muerto. Hoy, la casa donde operaba el burdel principal de las Poquianchis en San Francisco del Rincón sigue en pie. Durante años estuvo abandonada, considerada embrujada por los locales. Los niños se atrevían unos a otros a tocar sus puertas. La gente evitaba pasar por allí de noche. Eventualmente fue demolida en 2015, pero el terreno permanece vacío. Nadie quiere construir allí. Es tierra manchada con demasiada sangre, saturada con demasiado sufrimiento. El caso de las Poquianchis permanece como uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal de México. Es un recordatorio brutal de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando se combina con impunidad, codicia y la deshumanización sistemática de los más vulnerables. Es una advertencia sobre los peligros de la corrupción institucional que permite que los monstruos operen libremente durante décadas. Pero también es un testimonio del poder de la resiliencia humana. De mujeres como Catalina Martínez que, a pesar de haber sido quebradas, encontraron la fuerza para luchar por justicia. De sobrevivientes que, contra todo pronóstico, reconstruyeron sus vidas. De periodistas y policías honestos que se negaron a mirar hacia otro lado. La historia de las Poquianchis nos obliga a hacer preguntas incómodas. ¿Cuántas otras operaciones similares existen ahora mismo, escondidas en las sombras de nuestras ciudades? ¿Cuántas mujeres están siendo explotadas en este preciso momento mientras nosotros vivimos nuestras vidas tranquilas? ¿Cuántos cuerpos yacen en fosas clandestinas esperando ser descubiertos? Las estadísticas son aterradoras. México sigue enfrentando una epidemia de desapariciones de mujeres. Miles desaparecen cada año. Algunas son encontradas. Muchas no. Y mientras la pobreza, la corrupción y la impunidad persistan, los depredadores seguirán encontrando víctimas. Las Poquianchis no fueron una anomalía. Fueron un síntoma de problemas sistémicos que siguen sin resolverse completamente. Su historia debe ser recordada no como una curiosidad macabra del pasado, sino como una llamada de atención sobre las injusticias que persisten en nuestro presente. En las calles de San Francisco del Rincón, las personas mayores todavía recuerdan a las hermanas González. Susurran sus nombres con una mezcla de horror y fascinación. Los turistas ocasionalmente visitan el cementerio donde están enterradas las víctimas no identificadas. Dejan flores, dicen oraciones, intentan dar dignidad post-mortem a mujeres que fueron despojadas de toda dignidad en vida. Y en algún lugar de México, mujeres vulnerables siguen siendo engañadas con promesas de trabajo y futuro mejor, solo para encontrarse atrapadas en situaciones de las que no pueden escapar.
La historia se repite porque no hemos aprendido sus lecciones. Las Poquianchis nos enseñan que el mal real no siempre llega con cuernos y cola. A veces llega con rostro de mujer respetable, vestida elegantemente, asistiendo a misa los domingos. A veces el mal opera con eficiencia empresarial, llevando cuentas meticulosas de sus atrocidades. A veces el mal es protegido por aquellos que deberían combatirlo. Y quizás la lección más importante es que el mal prospera cuando la sociedad decide que ciertas vidas valen menos que otras. Cuando las mujeres pobres son vistas como descartables. Cuando sus desapariciones no importan lo suficiente para ser investigadas. Cuando su sufrimiento es invisible porque decidimos no mirar. Las 191 víctimas de las Poquianchis merecían vidas llenas de amor, oportunidades y dignidad. En cambio, obtuvieron dolor, esclavitud y muerte. Su historia no debe ser olvidada. Sus nombres, incluso los que nunca conoceremos, deben ser recordados. Porque olvidar sería permitir que murieran dos veces, primero físicamente y después en nuestra memoria colectiva. Los ecos de sus gritos silenciados aún resuenan en las paredes de aquellas casas malditas, recordándonos que la justicia debe ser vigilante, que la compasión debe ser activa y que ninguna vida humana debe considerarse prescindible jamás. Mientras haya alguien que recuerde, mientras haya alguien que cuente su historia, estas mujeres no habrán muerto en vano. Porque las historias más oscuras de nuestro pasado no existen para entretenernos, sino para advertirnos, para educarnos y para recordarnos que nuestra humanidad se mide por cómo protegemos a los más vulnerables entre nosotros. Y con esto, cerramos este capítulo de la historia que nadie quería escribir pero que todos necesitamos conocer. Porque solo conociendo nuestros monstruos del pasado podemos reconocer a los del presente. Solo recordando estas tragedias podemos aspirar a prevenirlas en el futuro. Y solo honrando a las víctimas podemos darles el descanso que nunca tuvieron en vida. Si esta historia te ha tocado, si te ha hecho pensar, si te ha recordado la importancia de estar atentos al sufrimiento de otros, entonces algo bueno habrá surgido de tanta oscuridad. Comparte esta historia, no por morbo, sino por memoria. Porque el silencio es cómplice del olvido, y el olvido es el último crimen que podemos cometer contra aquellos que ya no tienen voz. Hay más historias esperando ser contadas, más verdades escondidas en los rincones polvorientos de nuestro pasado. Si quieres seguir desentrañando los misterios más perturbadores, si buscas comprender cómo funciona la oscuridad humana para poder combatirla mejor, mantente cerca. Cada semana iluminamos una nueva esquina oscura de nuestra historia, porque solo mirando directamente al abismo podemos asegurarnos de no caer en él. Hasta la próxima historia. Recuerda mirar no solo hacia las sombras externas, sino también hacia las que habitan en los corazones humanos. Ahí es donde siempre han residido los verdaderos monstruos.